Patriotas, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro programa 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 30, 8 de la noche. Es un verdadero privilegio, un verdadero orgullo poderlos recibir y sobre todo tener esta oportunidad de compartir con ustedes este pensamiento, estas reflexiones que cada fin de semana trato de compartir con ustedes con el mejor deseo, con la mejor intención de abrir conciencia, de tener una visión clara de lo que está sucediendo en nuestro entorno y no ser ajenos a ello, sino que con estas reflexiones, les repito, que tengamos conciencia y que tengamos presencia en estos acontecimientos que están sucediendo. Hoy, imagínense ustedes cuántos temas han habido en esta semana. Debería haber 3 horas de programa para poder comentar todo esto. Pero lo importante es que nosotros estamos en un momento decisivo, un momento de definición en nuestra historia, en nuestro legado, en nuestra familia, en el futuro de esta nación. Nuestras familias están siendo amenazadas. Nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestro futuro está en riesgo. Y está en riesgo porque nosotros nos dejamos llevar con las mejores intenciones por gente con el cual hemos depositado nuestras convicciones, nuestras esperanzas. Pero esto, a mis amigos, no es suficiente. El dejar en manos de otras personas bajo la fe de que ellos lo van a hacer bien, quizás en algún momento de nuestra historia eso estuvo bien, pero hoy en día no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que reflexionar juntos, mantener viva la esperanza de la grandeza de los Estados Unidos y de que el hecho de que vivimos aquí nos va a reportar esa satisfacción que nosotros esperamos que llegue a nuestra descendencia. Pero si nosotros nos mantenemos en las gradas, viendo como siempre he dicho, el torero toreando el toro y nosotros espectadores arriba, es peligroso. Es peligroso porque están sucediendo cosas continuamente y 3 puntos que están encima de todo lo que acontecer que tenemos en este momento. Uno, lo que acaba de suceder en la escuela, donde hubo ese vil asesinato contra esos niños, contra los que murieron, contra las personas que han quedado heridas, la secuela mental para las familias y para todos nosotros que tenemos hijos o nietos en las escuelas, la preocupación. Hay que verlo de esa manera. Si usted no se preocupa ante ese hecho, imagínese. Entonces, por el otro lado, tenemos al gobernador del estado, a las autoridades de la ciudad, en vez de salir y dar una palabra de aliento a esos padres que perdieron a esos hijos y a la colectividad, salieron con el tema de que es un muchacho transgénero, que hay que velar por los derechos de él. Por el amor de Dios, ¿de dónde estamos? O yo no vi bien la noticia y la entendí mal. Gente como este individuo que fue capaz de decir en una iglesia, en un templo, lo que dijo, cuando sabemos de la estirpe que él cojea. Pero lo peor
el representante de la iglesia, el monseñor, el cura, el párroco, no sé, en vez de haberle dicho a ese señor, usted no es persona grata aquí, lárguese fuera de aquí, no le dijeron eso, sino que la contubernien. Esto es digno de reflexión y de entender de que la manipulación por parte de la izquierda, la manipulación por los entes que tratan de dirigirnos, están presentes. Nosotros tenemos que mantener la esperanza. Tenemos que tener fe en que las autoridades que hemos elegido cumplan con su trabajo, pero eso no es suficiente. De ninguna manera es suficiente, porque esto se va a seguir repitiendo, lamentablemente digo se va a seguir repitiendo porque no existe en el fondo, o por lo menos yo no lo veo, de que haya una intención de poner el dedo sobre. Si vemos la estadística, los últimos hechos que han habido en la cual han perdido la vida niños, personas, en esos atentados de locura, han sido todos de la corriente transgénero. No quiero decir ni quiero insinuar que por el hecho de que sea transgénero ya todos son culpables, ¿no? Cada quien con su idea, cada quien con su forma de vida, con sus gustos, yo se lo respeto. Lo que no puedo respetar es que exista un problema de salud mental y que eso no se... Es una situación incómoda, mis amigos. Esto va más allá de titulares, de noticias. Esto es un problema de salud mental, ni siquiera de preferencias sexuales. Lo que pasa es que subrayo todos los hechos que han habido últimamente están ligados a ese grupo. Y si hablamos algo y decimos algo, nos tocan inmediatamente de, no sé, esto es grave. Esto es grave porque sea quien sea, de las preferencias que sea, del color que sea, del modo de caminar que sea, si es humano o es extraterrestre, tenemos delante de nosotros un problema que cada día está más profundo, que es el problema de la salud mental. Con salir y hablar y decir esto pasó y los medios de comunicación señalar que el problema está en las armas, que el problema está en... Estamos un poco viejitos ya para esto, creo, ¿no? Para que nos sigan. Así que no estoy hablando, acusando a la gente de los transgéneros o de los LGBTQ o no. Haga usted con su vida lo que mejor le convenga, lo que mejor le plazca. 1, no me lo restriegue. 2, no me lo imponga. 3, reconozca que hay un problema de salud mental en esa conducta. Porque el color blanco siempre será blanco. Ninguna manera, ninguna forma pueda existir de que el color blanco sea verde. Siempre va a ser blanco. Y esa distorsión de creer una cosa en la otra es la parte de la salud mental.
Lo que haga con su vida privada y sus gustos son problemas suyos. Pero no, les repito, no me puede afectar a mí, no puede afectar a mi familia, no puede haber un problema de amenaza continua de la zozobra en la cual nosotros vivimos y que nosotros tengamos que estar buscando justificación a los derechos del color blanco que se cree verde. Así que el punto, y lo reitero, es grave y nosotros tenemos que insistir. Nosotros tenemos que ahondar. Tenemos que hablar con las autoridades, tenemos que prestar información, hablar de derechos, hablar de ideologías. Pero ¿sabes qué, mis amigos? Hay un derecho más sagrado que el derecho de un niño a regresar vivo a su casa y a la satisfacción de sus padres y de sus abuelos de verlos llegar sanos y salvos. Nosotros necesitamos una seguridad real, controles estrictos de acceso a las escuelas. Ya debemos de hablar tanta basura de que si vamos a poner un policía, dos policías, si vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, bla, bla, bla. Tenemos que insistir en la atención seria a la salud mental y hay que crear un compromiso firme con la familia y la comunidad. No puede seguir esto yendo cada quien por su lado como buey suelto. No puede ser. Para justificar la violencia, de ninguna manera. No hay excusas. La prioridad son nuestros niños, nuestra familia y nuestra nación. Y cualquiera que se ponga contra eso es nuestro enemigo. Absoluto. Y el enemigo lo tengo que tratar como lo que es. Vamos a mirar inmediatamente a otro punto. Vamos a hablar del sur, vamos a hablar de la tragedia que está sucediendo en Venezuela. No porque hayan decidido mandar los barcos militares, no, no. Es una tragedia humanitaria que viene rodando desde hace tiempo. Venezuela se ha convertido en el foco del crimen organizado y del narcotráfico. Acabo de descubrir el agua caliente. Me acabo de enterar. No puede ser. No puede ser que estemos tan ajenos a todo esto. El llamado cartel de los soles ha convertido a ese país en la guarida de la delincuencia internacional. Increíble. El Tren de Aragua, el cartel de los soles, el Estados Unidos, por las razones que sea, por intereses, por lo que sea, en coordinación con aliados, está llevando adelante una estrategia de presión. Puso precio a las cabezas de los cabecillas. El Maduro, el Diosdado, el Padrino, pero no son esa gente solamente. Hay gente ideológicos metidos en puestos estratégicos de ese generalato que no basta simplemente con remover a estas personas. Tarde o temprano, la justicia tiene que alcanzar a todos aquellos que han destruido a una nación rica y próspera como otrora fue
Venezuela. ¿Que ha dejado de ser próspera? No. ¿Que ha dejado de ser rica? No. Pero desde adentro, los que la gobiernan han convertido en un asco de nación. La libertad de Venezuela no vendrá solo desde afuera, tiene que venir desde adentro. El despertar del pueblo que tanto anhela vivir sin cadenas, como lo dice el himno nacional, abajo cadenas, pero que sumado a la presión internacional, que todo eso que se mezcle y que cree el tono definitivo por acabar con todo esto. Los Estados Unidos están jugando una maniobra que a mi entender, y lo he dicho desde hace rato, la intención de los Estados Unidos, a lo mejor me equivoco, pero la intención de los Estados Unidos no es entrar, no es invadir como sucedió en Panamá. Los Estados Unidos están buscando el consenso internacional que lo tiene, ya cada vez más países se están uniendo a ese apoyo, pero la intención no es esa. La intención es crear una zozobra de tal magnitud, a mi entender, y le repito, eso es lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que haya un grupo de gente allá adentro, militares, con rango, que están comprometidos realmente también con esa gente, que son parte de esa nata, pero que llegue un momento y digan, no tenemos más futuro, y que cojan todos estos tipos, los capturen y se los entreguen a los Estados Unidos. ¿Para qué? Para cobrar esa recompensa. Estamos hablando de 80 millones de dólares, señores. Y que estas personas, para que no sean expuestos a quienes fueron, consigan los beneficios del gobierno de los Estados Unidos y los ponga en programas de testigos protegidos y les dan su dinerito y fuera. Esa es mi creencia. Y entonces los Estados Unidos mandan un team de extracción, entran y se traen. Ese es lo que yo creo. ¿Será? No lo sé. Los acontecimientos los veremos en continuo, lo que vaya a pasar. A mi entender, lo que debió estar pasando ya debió haber sucedido, pero las aguas son olas que van. El gran problema que yo veo aquí en todo esto es la recuperación de la nación. Sanear lo que está allá adentro, ni con agua hirviendo. Eso va a tomar su tiempo. Y el primer acto que debería haber es un gobierno de transición, y que se vaya a unas nuevas elecciones. No me vengan a decir que las elecciones de María Corina y del otro no. Yo no estoy de acuerdo con esa gente. Le digo por qué. Porque como lo he reiterado en diferentes oportunidades, todos son de extracción socialista. Todos. El Caprile, el Guaidó, todos vienen de partidos que siempre han coqueteado, y esa gente no pueden volver al gobierno porque es salir de Guatemala para seguir en Guatemala, camino a seguir a Guatepeor. Esto no puede surgir, esto no debe suceder. Es hora de que exista un verdadero renacer. Llevarse a toda la crápula de ahí, de los que están gobernando y de todos aquellos que tienen aspiraciones en gobernar a Venezuela.
Hay mucha gente capacitada, gente joven, gente con ideas morales, capitalistas, con el deseo de dar. Desafortunadamente, lo que tiene el país delante es la María Corina, que las tiene bien puestas, evidentemente, porque enfrentarse a esta gente no es fácil, pero una vez que los quiten a ellos y venga la misma mentalidad socialista, no esta de las de estos degenerados narcotraficantes, no, 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 delincuentes, no, 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 pero es la filosofía. Y si algo se quiere que el país dé un paso adelante, es que la filosofía social comunista tiene que ser extirpada. Desafortunadamente, la gente que vive en esos gobiernos están acostumbrados a la dádiva de gobierno, a que el gobierno sea tu papá, el que te saque. Yo me acuerdo estando en Venezuela, las leyes laborales para votar, para despedir aún justificadamente a un empleado, el empleado tenía unos beneficios que lo inducían, si querían, a crear una situación para sacar dinero. Eso no debe ser. Yo lo viví en la empresa que tenía, no una, muchas veces. Había que tener un mes de vacaciones, un mes de preaviso social que había que pagarle, porque te voy a despedir, te aviso un mes antes que te voy a pagar. Las vacaciones, que después de tanto tiempo eran 2, 3 meses que había que pagar. Cesantía, antigüedad. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué aquí y trabajé la primera vez y dije, bueno, ¿y mis derechos dónde están? Hoy me río. Hoy me río. Aquí usted trabaja y usted se va cuando usted quiera del trabajo, o le dicen mañana con una cara y una sonrisa de oreja a oreja, mi amigo, hasta la próxima. Si usted no obtuvo los beneficios que le da la nación y de abrir su 401k y de crear una cuenta de ahorro y de guardar y aprender a administrar sus bienes, el día cuando le llega la jubilación, esos dramas que son leyes socialistas para que la gente que vota está contenta, mira cómo me protegen, sigo votando por estos descarados, tiene que parar. El capítulo Venezuela no es solamente el problema del el cartel de los soles o de Hugo Chávez cuando llegó, o de los gobiernos anteriores que fueron corruptos, todos, sin excepción. Entonces, si vamos a ir a una transición y vamos entonces a poner a los políticos que estaban antes, adiós Luque TV. El tercer punto que quería tocar con ustedes, sin que sea y dejar de darle importancia a los dos anteriores que he mencionado, es la situación existente Rusia y Ucrania. Este conflicto se ha prolongado más de lo que debió haber sido. Que el culpable fue este, pero él no solamente fue el culpable, también esto viene de atrás de cuando Obama, cuando, es que hablar de Obama, imagínense ustedes, hablar del epicentro del terremoto. La guerra entre Ucrania y Rusia está todavía por escribirse. Putin está jugando al gato y el ratón. Trump, por las razones que sea,
y tiene las mejores intenciones, y a mí sí es verdad que no me cabe la menor duda de eso, porque está muriendo gente. Esto va más allá del dinero de las armas y de lo que la posición estratégica mundial, etcétera, etcétera. Están muriendo gente. Cada día muere más gente. Y nosotros estamos tranquilos aquí hoy domingo, que cuando termine nos vamos a ir a ver Netflix o nos vamos a ir a bailar a una discoteca. No lo sé. Pero hay gente que no tiene ni comida en Gaza como están. Las muertes que están habiendo en Ucrania y el desajuste internacional. Estados Unidos ha invertido miles, pero miles de millones de dólares en esa guerra. Nuestro dinero, dinero que debería estar en las carreteras, en los puertos, en los aeropuertos, en los hospitales, en ayudar a las familias que le cuesta trabajo llegar a final del mes. Sin embargo, le estamos mandando dinero a un país que tiene su importancia, que está en el escenario internacional como una búsqueda rusa de recapturarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que parar. Y la única forma que hay para parar todas estas cosas que nosotros estamos hablando es lo que dije al principio. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que exigir los derechos, porque tenemos que entender, tenemos que hacernos una pregunta bien clara. ¿Estamos defendiendo la libertad? ¿Estamos nosotros simplemente aplaudiendo a un conflicto sin fin? ¿Estamos permitiendo distraernos de prioridades importantes? Es un paso adelante que debemos tener. Nuestro deber es claro. América primero. La ayuda internacional que los Estados Unidos brinda no puede ser nada por encima del bienestar del pueblo de los Estados Unidos. Y estamos conscientes de que lo que suceda afuera nos atañe y nos puede perjudicar. Por eso necesitamos líderes importantes que negocien desde la fuerza. El caso del presidente Trump ha demostrado que quiere tener una solución, pero que está dispuesto y manda a los submarinos y mueve aquí, mueve allá, pero se están abriendo muchos centros a la vez. Los chinos están esperando que se resbale alguien para entrarle a Taiwán. Los rusos no cesan del ataque. Los ucranianos se defienden. La comunidad europea sigue mandando ayuda. Y estamos necesitamos conciencia, mis amigos. Necesitamos la búsqueda de una paz con justicia, pero una paz con justicia que no hipoteque el futuro de nuestros hijos. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia y tenemos que ponernos de pie para defender lo que tengamos que defender, para denunciar lo que tengamos que denunciar, porque estos tres temas que he querido tocar hoy, la violencia en las escuelas,
el derecho de nuestros niños a la vida, exigir el tratamiento de la salud mental, el caso de Venezuela, que es un espejo del fracaso del socialismo, ahora con los que están, los que gobernaban antes, y si se descuidan con los que quieren tomar el poder. Y el tercer punto, el caso de Ucrania-Rusia. América primero, óigame, América primero. El hilo que conecta todo es claro. Debemos estar alerta. Las agendas que nos intentan imponer, las fronteras abiertas, el relativismo moral, el debilitamiento de la familia, del patriotismo. Yo quisiera hacer una aclaración y ustedes me dirán sí o no, o si yo estoy equivocado. Toda la oscuridad de este país, todas las agendas progre, el wokismo, las agendas, la explotación de la agenda LGBTQ y todas las letras, el transgenderismo, la falta de moralidad, el debilitamiento de las instituciones, el desamor a los Estados Unidos, para mí tiene un solo nombre: el deteriorado Partido Demócrata. Si usted es demócrata, pertenece al Partido Demócrata, reconozca que ese partido no es el que usted estaba. Sálgase de ahí. No le estoy diciendo que se inscriba en los republicanos, no, sálgase, conviértase independiente, tenga la bondad ante su familia, la sinceridad ante su familia, del mea culpa, y asumir algo que sea defender a esta nación. Mi opinión, aquí todo no está perdido. Al contrario, esto es un momento de reflexionar y de despertar, unirnos en un sentido común, proclamar con fuerza que nuestra nación sigue siendo la tierra de los valientes y el hogar de la gente libre. Eso es un baluarte para nosotros. Eso es la identidad de nosotros. Porque con fe, con determinación y con unidad seguiremos defendiendo lo que nosotros amamos. Si nosotros no estamos conscientes de eso, no se puede lograr. Yo soy Gustavo Rodríguez. Esto es 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Este programa se transmite a través de AFN TV y también se retransmite a través de AFN Radio, lo cual les pido de verdad que compartan el programa, permitan que esta información llegue a personas que necesitamos también despertar. Para finalizar, quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta el final del programa. Invitarlos para que el próximo domingo, a esta misma hora, si Dios lo permite, estemos aquí. Patriotas, amigos, Make America Great Again no es un eslogan, es un deber, es nuestro catecismo, porque America First no es egoísmo, es responsabilidad patriótica, es el futuro
de lo que nosotros deseamos para nuestras familias. Que Dios bendiga a cada familia presente hoy, aquí con nosotros. Que Dios bendiga la verdad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the we watched were so gallantly